En la cima de la colina de San Ángel, la mansión de Alejandro Montalbán parecía un templo moderno. Muros de cristal, mármol blanco, fuentes encendidas incluso de madrugada. Cada rincón exudaba poder, cada silencio, soledad. Eran casi las 3 de la mañana, y la ciudad dormía bajo la lluvia. En el ventanal principal, Alejandro observaba cómo el agua golpeaba los jardines perfectamente podados. Sostenía una copa de vino, el tercero de la noche, y el reflejo de su rostro en el vidrio le devolvía una imagen que ya no reconocía. 56 años, un imperio farmacéutico, una fortuna estimada en más de $6.000 millones. Y aún así, una sensación constante de vacío. Había ganado cada batalla, la competencia, los escándalos, incluso a la muerte, que no logró llevarse a su cuerpo entrenado y su corazón comprado por la mejor medicina. Pero lo que no podía comprar era eso que los demás llamaban felicidad. Había probado todo: mujeres jóvenes que lo amaban por su apellido, drogas discretas traídas de Europa, terapias, retiros espirituales, templos en la sierra, incluso un viaje de ayahuasca en Chiapas. Nada servía. El silencio siempre regresaba. A su alrededor, los cuadros de arte contemporáneo parecían reírse de él. Una escultura en bronce de un ángel sin rostro, regalo de un socio europeo, se destacaba entre la penumbra. Bajo ella, un reflejo, una figura oscura, casi humana, que no estaba ahí cuando se acercó. Alejandro parpadeó. Nada, solo la lluvia. Suspiró y se sirvió otro vino. El eco del cristal resonó en la sala vacía, amplificado por los techos altos y el mármol. El reloj marcaba las 03:33 am. Las luces parpadearon. Una ráfaga de viento abrió de golpe una de las puertas del balcón, y una voz, suave, educada, resonó detrás de él. Hermosa vista, ¿no cree? Alejandro se giró. Un hombre estaba de pie junto al piano. Vestía un traje negro perfectamente planchado, el cabello peinado hacia atrás, y una sonrisa que no era del todo humana. No recordaba haberlo dejado entrar. ¿Quién demonios es usted?, preguntó, dejando la copa sobre la mesa. Podría responder eso, pero sería aburrido, dijo el hombre, caminando lentamente hacia la ventana. Digamos que soy alguien que escucha. Y usted, señor Montalbán, lleva demasiado tiempo gritando en silencio. Alejandro entrecerró los ojos. El hombre no mostraba miedo ni agresividad, solo una calma perturbadora. Un ladrón, un periodista. Si quiere dinero, dígalo. Es lo único que tengo en exceso. El visitante sonrió, mostrando dientes perfectos. No vine por dinero, vine porque me llamó. ¿Yo? Sí. Con cada noche que mira este vacío, con cada copa que bebe para no sentir, con cada lágrima que nunca deja salir. Usted pidió algo. ¿Qué cosa? El hombre se acercó un paso más. Sus ojos eran de un color oscuro, profundo, imposible de describir. Dijo, daría lo que fuera por ser feliz. Y yo escuché. El silencio que siguió fue pesado, irrespirable. Solo se oía la lluvia y el tic-tac del reloj. Alejandro intentó reír. ¿Qué clase de broma es esta? No es una broma, Alejandro. Es un trato. El hombre sacó del bolsillo interior de su saco una pequeña pluma negra y un pergamino doblado. No te daré amor, pero sí la felicidad que los demás envidian. Una felicidad que no termina. Nunca. Alejandro, incrédulo, tomó el papel. No había letras. Solo una línea en blanco al final. ¿Y qué gano exactamente? Todo lo que siempre quiso sentir. Alegría, propósito, compañía. No más vacío. Una vida que se siente completa. ¿Y qué pierdo?, preguntó, con una sonrisa sarcástica. El hombre inclinó la cabeza. Nada que no haya perdido ya. Y entonces, algo dentro de Alejandro cedió. Por primera vez en años, sintió curiosidad, deseo, esa chispa que creía extinguida. Está bien, dijo, levantando la pluma. ¿Dónde firmo? El hombre de negro sonrió. Ya lo hizo. ¿Qué? La noche que dejó de creer en algo más que el dinero. Y al decir eso, desapareció. No con humo, no con fuego. Simplemente dejó de estar. La pluma cayó al suelo. Y cuando Alejandro miró el pergamino de nuevo, la línea estaba firmada, con su nombre, y una gota de vino oscuro, que no era vino. A la mañana siguiente, todo era distinto. El sol entraba con fuerza por las ventanas, iluminando la casa como nunca antes. El aroma del café, del pan recién hecho, del jardín húmedo,
Todo parecía más vívido, más real. Alejandro se levantó sin la sensación de cansancio que lo acompañaba desde hacía años. Encendió su teléfono. Decenas de mensajes nuevos, todos con buenas noticias. Las acciones de su empresa habían subido. Un proyecto cancelado resucitó milagrosamente. Y entre los mensajes, uno de su ex esposa. No sé por qué, pero soñé contigo anoche. Ojalá estés bien. Sonrió. Durante los días siguientes, la fortuna de Alejandro pareció florecer como nunca. Los medios hablaban de él como un renacido, un hombre transformado. Sus fiestas volvían a ser tema de conversación. Sus empleados lo admiraban, y su risa, tan ausente antes, llenaba los pasillos de la mansión. Pero algo era diferente. En cada espejo, su reflejo sonreía un segundo más de lo normal. Sus empleados, cuando reían, lo hacían con un tono idéntico al suyo. Y en las noches, cuando dormía, soñaba con una habitación sin puertas, donde una figura de traje negro lo observaba desde la oscuridad, sosteniendo un reloj sin manecillas. El sueño siempre terminaba con la misma frase: la felicidad no se comparte, Alejandro, se devora. Al principio no le dio importancia, pero al cuarto día, durante una cena en su terraza, notó algo que le heló la sangre. Entre los invitados, un empresario, una modelo y un político reían a carcajadas, pero sus rostros eran idénticos. La misma sonrisa, sus dientes, blancos e idénticos, como copias, y al mirar mejor, sus ojos tenían el mismo brillo. El suyo dejó caer la copa. El cristal se quebró en silencio. Cuando miró al cielo, la luna estaba cubierta por nubes rojas, y por un instante, juró ver al hombre de negro sentado en la fuente del jardín, observándolo, sonriendo, como si todo apenas estuviera empezando. El amanecer caía con un tono anaranjado sobre los ventanales de la mansión Montalbán. El aire olía a jazmín, y una brisa cálida recorría el interior. Todo parecía perfecto, demasiado perfecto. Alejandro despertó rodeado de risas lejanas. No sabía de dónde provenían, pero sonaban familiares. Abrió los ojos. A su lado, en la cama, había una mujer. Su cabello oscuro cubría la mitad de su rostro, y su respiración era pausada, tranquila. No recordaba haberla invitado. «Buenos días, amor», dijo ella sin abrir los ojos. Su voz era dulce, y exactamente igual a la de su exesposa, Carolina. Alejandro sintió un nudo en el estómago. «¿Quién eres?», preguntó, intentando sonar calmado. Ella abrió los ojos y sonrió. «¿Cómo que quién soy? Soy tu felicidad». El corazón de Alejandro dio un vuelco. Se levantó bruscamente, buscando sus pantalones, pero la habitación había cambiado. Ya no era la suya. Las paredes estaban cubiertas de retratos. Todos mostraban a la mujer sonriendo junto a él en distintos momentos de su vida. Vacaciones, fiestas, aniversarios que nunca ocurrieron. «No, esto no puede ser», susurró dando un paso atrás. En la esquina, el espejo del tocador lo reflejaba, pero su reflejo no coincidía. Su doble seguía sentado junto a la mujer, acariciándole el cabello, y sonreía. Alejandro dio un golpe al espejo. El cristal se agrietó y la imagen desapareció, pero el eco de las risas seguía allí, reverberando en las paredes. De repente, todas las luces de la habitación se encendieron. En el suelo, sobre la alfombra blanca, algo estaba escrito con letras rojas, torcidas, como hechas con sangre. «La felicidad crece cuando se comparte, aunque no sea tuya». Alejandro retrocedió hasta chocar contra la pared. La mujer se levantó lentamente, su sonrisa aún fija, inamovible. «No llores, amor. No sabes cuánto costó que te volvieras a reír». Y con esa frase, su rostro se derritió lentamente, como cera expuesta al fuego. Debajo, no había piel, ni huesos, solo una boca idéntica a la de Alejandro, riendo con una carcajada hueca que llenó toda la habitación. Despertó en su cama otra vez, empapado en sudor. El reloj marcaba las 3:33 am, exactamente la misma hora en que conoció al hombre de negro. Bajó al estudio, buscando un trago para calmarse. Encendió la televisión. Estaba en un canal local, pero el presentador no hablaba. Solo lo miraba fijamente, y detrás de él, la pantalla mostraba un rótulo luminoso. «Feliz, feliz, feliz».
Alejandro apagó la TV, pero las palabras siguieron apareciendo, esta vez en el cristal de la ventana, formadas por gotas de lluvia que caían en patrones imposibles. En la oscuridad del jardín, juró ver siluetas caminando entre los árboles. Todas llevaban su rostro, y todas reían. Esa misma semana, Alejandro decidió que la mejor forma de calmar su mente era volver a lo que conocía: el poder, las fiestas, la apariencia. Mandó organizar una cena privada en su mansión para socios, políticos y artistas. Todo debía ser impecable: música, catering, luces, vino caro. Una noche para recordar quién era. El evento comenzó con risas y brindis. Todos lo alababan, todos querían una foto con él. Alejandro fingía disfrutarlo, pero cada carcajada le sonaba falsa, mecánica, como grabada. Las voces se mezclaban en una cadencia idéntica, sin pausas, sin respiración, hasta que de pronto, las luces parpadearon. El grupo de invitados quedó inmóvil por un instante, congelados, y cuando las luces volvieron, algo había cambiado. Los rostros. Todos tenían la misma sonrisa, la suya. ¿Qué es esto?, susurró Alejandro retrocediendo. Un silencio espeso llenó el salón. Uno de los invitados, el ministro de Salud, dio un paso al frente, aún sonriendo. Su voz era idéntica a la de Alejandro. «Estamos felices, Alejandro. Tú lo pediste». «Cállate», gritó. «Esto no es real». El hombre se acercó más, inclinando la cabeza. «Claro que lo es. ¿No querías que todos te admiraran? ¿Que todos te entendieran? ¿Que todos fueran como tú?» Las carcajadas estallaron en unísono, una ola de voces que lo hizo taparse los oídos. Intentó correr hacia la puerta, pero las paredes comenzaron a deformarse. Los cuadros se derritieron, revelando rostros humanos debajo, atrapados, con bocas abiertas en un grito silencioso. La mansión entera vibraba, como si respirara. En medio del caos, la fuente del jardín estalló con un estruendo seco. Del agua emergió una figura alta, vestida de negro. El hombre del trato. «¿Por qué estás aquí?», gritó Alejandro. «Quiero terminar esto». «No puedes terminar lo que nunca empezó», respondió el hombre, con una calma perturbadora. «Tú pediste felicidad, y ahora todos la tienen». «Pero no yo», rugió Alejandro. «Exacto», dijo el hombre sonriendo, «porque la felicidad que pediste no era tuya». El suelo se abrió bajo sus pies. Las luces se apagaron, y en la oscuridad, las carcajadas continuaron, cada vez más fuertes, hasta convertirse en un rugido coral. Cuando Alejandro abrió los ojos, estaba de nuevo solo. El salón impecable, las copas intactas, los invitados desaparecidos. En el suelo, sobre la mesa principal, solo había una tarjeta con letras doradas: Gala de los Felices, invitación permanente, asiento reservado, A. Montalbán. Y en la esquina inferior, un símbolo en relieve, una sonrisa tallada en oro. Esa noche, el mayordomo lo encontró dormido en la sala, con una sonrisa amplia, los ojos abiertos y una lágrima seca corriendo por su mejilla. El amanecer llegó sin ruido. La mansión Montalbán permanecía en silencio, como si todo respirara más despacio. Alejandro despertó con la cabeza apoyada sobre la mesa del comedor. Las copas aún brillaban bajo la luz del sol, pero el vino había adquirido un tono oscuro, casi negro, y en el fondo de su vaso, una sonrisa dibujada en burbujas. Intentó recordar lo ocurrido. Había soñado, había perdido la razón. Caminó hacia el espejo del vestíbulo. Su rostro parecía el de siempre, aunque algo en sus ojos había cambiado. El brillo era artificial, como si no proviniera de él, sino de una luz ajena. En la biblioteca, encontró la tarjeta dorada de la noche anterior. La tocó, y al hacerlo, el aire se volvió espeso. Las páginas de los libros comenzaron a pasar solas. Los títulos se mezclaban, las letras se desprendían, y una de ellas, la más vieja, encuadernada en cuero negro, cayó al suelo abierta. En la primera página, escrita a mano con tinta roja: «Toda alegría tiene un costo, y todo costo, un dueño». El corazón de Alejandro latió con fuerza. Recordó la voz del hombre de negro, su calma inquebrantable, la forma en que había dicho: «Ya firmaste».
¿Y si el pacto no era simbólico? ¿Y si lo había hecho sin saberlo? En el centro del libro había un contrato antiguo, con nombres tachados, fechas imposibles, sellos de cera derretidos. En la última línea, su firma. Y al lado, una huella digital marcada con sangre seca. Cayó de rodillas. «No, esto no puede ser real», susurró. Pero en ese instante, la voz volvió. No detrás de él, sino dentro. «Claro que lo es. Todo lo que crees, lo vuelvo real. ¿Dónde estás?», preguntó, girando la cabeza en todas direcciones. «En tu sonrisa, Alejandro, donde siempre estuve». El reflejo del espejo comenzó a distorsionarse. El Alejandro del otro lado no imitaba sus movimientos. En lugar de eso, lo observaba, sonriendo con calma. Luego levantó la mano, y sobre su palma apareció una llama azul. «Te ofrecí felicidad eterna», dijo el reflejo, con voz grave. «Y la tendrás, aunque el mundo se quiebre a tu alrededor». El cristal estalló. Miles de fragmentos cayeron como lluvia, y en cada uno de ellos, Alejandro vio su propio rostro, riendo. Durante los días siguientes, el mundo de Alejandro se desmoronó lentamente, aunque él no parecía notarlo del todo. O quizá, simplemente, no podía detenerlo. Sus empleados desaparecieron uno a uno. Las llamadas dejaron de llegar. Las noticias en la televisión hablaban de una epidemia de sonrisas, una serie de muertes inexplicables en las que las víctimas eran halladas riendo, con la mandíbula rota, los ojos abiertos. Nadie entendía el fenómeno, pero él sí. La noche cayó, y con ella, un silencio antinatural cubrió la ciudad. Desde el ventanal de su despacho, Alejandro vio algo imposible. Miles de luces avanzando hacia su mansión, como un desfile silencioso. Figuras humanas caminando en línea, vestidas de gala, todas con el mismo rostro, el suyo. Abrió la puerta principal. El jardín estaba lleno. Las figuras lo rodeaban, inmóviles, sonriendo. En el centro, la fuente brotaba fuego líquido, y frente a ella, el hombre de negro. «Bienvenido, Alejandro», dijo extendiendo los brazos. «Te presento tu legado. Los felices». «¿Qué hiciste con ellos?», preguntó Alejandro temblando. «Nada. Tú los hiciste. Cada vez que reíste sin razón, cada vez que fingiste alegría, cada vez que alguien deseó tener tu vida, me diste una copia más. Y ahora, todas tus máscaras vinieron a celebrar». El diablo chasqueó los dedos, y las figuras comenzaron a reír al unísono. Una carcajada colectiva, perfecta, imposible de distinguir. Alejandro cayó al suelo, cubriéndose los oídos. «Basta. Quiero ser feliz de verdad». El hombre de negro se inclinó hacia él. «Esa es la ironía, Alejandro. Los humanos creen que la felicidad es un lugar, pero es un hambre, una que nunca se sacia. Tú me diste tu alma, para sentir lo que nunca podrías sostener». El fuego de la fuente se elevó, iluminando todo con un resplandor dorado, y entonces el diablo puso una mano sobre su pecho. «Ahora dormirás entre los tuyos, para siempre», Alejandro gritó, pero ningún sonido salió. Las figuras lo rodearon y, una por una, comenzaron a tocarlo. Cada toque robaba un fragmento de su rostro, de su carne, de su voz, hasta que solo quedó su sonrisa. Y luego, nada. Semanas después, los periódicos de Ciudad de México publicaron un titular extraño. «El empresario Alejandro Montalbán desaparece sin dejar rastro». Las autoridades hallaron su mansión vacía, impecable. Las luces seguían encendidas, las fuentes funcionando, el vino fresco. Pero no había nadie. Solo un detalle perturbador. Todas las pinturas de las paredes mostraban su rostro, y en cada una, la sonrisa era un poco más amplia. Los vecinos juraron escuchar risas durante la noche. Primero suaves, luego más intensas, hasta convertirse en una fiesta fantasmal que se extendía hasta el amanecer. Nadie se atrevía a entrar. Decían que las ventanas tenían sombras que se movían solas, y que si te quedabas lo suficiente frente a los cristales, veías tu propia sonrisa reflejada, aunque no estuvieras sonriendo. Años más tarde, la propiedad fue vendida a una corporación internacional. El nuevo propietario, un empresario joven, ambicioso, visitó la mansión para inspeccionarla. Cuando subió al despacho principal, encontró un retrato cubierto por una sábana. Lo destapó. Era Alejandro.
de pie, con un traje negro y una sonrisa serena. Bajo el cuadro, una placa dorada con una frase grabada: «El diablo le prometió felicidad eterna». Y cumplió. El hombre sonrió sin entender por qué. Y al salir del cuarto, el retrato detrás de él sonrió también.